Muy buenas tardes, compañeros. La presentación de hoy los corresponde a Dilana Alvarado, mi persona, y Dustin Oriamiuno, con respecto a los enfoques de cadena de suministro y logística. Adelante. Bueno, como bien sabemos, las cadenas de suministros en el siglo XXI consiste en esa colaboración que han tenido las grandes empresas en perseguir un posicionamiento estratégico propio y común para mejorar lo que es la eficiencia operativa. Todo lo que es las operaciones de la cadena de suministro van a requerir procesos que son meramente administrativos y que van a abarcar funciones propias de la empresa y que van a vincular también lo que son los socios comerciales y los clientes a través de los límites en la organización. Parte de esto es también lo que tiene que ver con la logística integrada que va a servir para vincular y sincronizar esta cadena de estos suministros de lo general como un proceso continuo y que va a ser esencial para la efectividad de la conectividad en la cadena de suministros. Entonces, para que pueda darse todo esto, van a surgir desafíos, ¿verdad? Entonces, las empresas tienen que ir desarrollando relaciones de negocios con otras compañías y servicios para realizar juntos actividades que son sumamente importantes y esenciales. Entonces, el resultado propio para llegar a comprender esa colaboración con otras empresas tiene que ser esencial y tiene que ser oportuna para un éxito continuo. Entonces, durante la última década del siglo XXI, la estrategia y la estructura de los canales empezaron o iniciaron a cambiar de manera importante y muy radical, ¿verdad? Debido a la parte de lo que es la globalización propia. Entonces, la posibilidad de conectividad por medio de Internet sirvió para facilitar una nueva visión, ¿verdad? Entonces, debe haber un modelo generalizado de cadenas de suministro adelante que permita generar un valor a partir de la sinergia entre las empresas. Entonces, todo esto va a permitir que la cadena de suministro con respecto a que se dé toda esta revolución propia de la cadena tenga varios o 5 flujos importantes dentro de lo que es la cadena como tal. Adelante. Que es el flujo de información, el flujo de producto, el flujo de servicio, flujo financiero y flujo de reconocimiento. Entonces, a partir de eso, como lo podemos ver en la presentación, hay un modelo generalizado de cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, el rol propio del que da el suministro, la integración de la empresa y el rol de la distribución en el mercado y cómo va a llegar al cliente. Entonces, toda esta cadena, ¿verdad? Engloba 3 grandes pilares que son muy importantes para que se pueda dar todo un modelo generalizado de cadena de suministros a través del tiempo, ¿verdad? En cuanto a lo que es la empresa, cómo lo va a terminar de hacer. Entonces, esto va a ser sumamente importante para que se puedan dar algunas otras cadenas, ¿verdad? Impulsadas por 5 fuerzas que están muy relacionadas, ¿verdad? Con todo lo que les estoy comentando. Adelante. Está lo que es estas famosas 5 fuerzas, ¿verdad? Que es la administración integral, que desde la revolución industrial va a alcanzar la mejor práctica, ¿verdad? Y se ha concentrado en la atención administrativa, en la especialización de las funciones. Entonces, la administración integral de los procesos va a buscar identificar y alcanzar sobre todo un costo total más bajo, considerando las ventajas y las desventajas que existen entre las funciones. Y la parte de la administración integral también se centra en el costo de un proceso total más bajo. Entonces, lo cual no es necesariamente ese logro del costo más bajo, sino para cada función incluida en el proceso. Entonces, para que todo esto se pueda dar, se tiene que ver 3 facetas importantes en la lógica de la cadena de suministros, que es propiamente lo que es la colaboración, que si bien la competencia sigue siendo el modelo dominante que guía la economía libre del mercado, la creciente importancia de la colaboración ha colocado la cadena de suministros en una unidad de competencia principal. Luego está lo que es la extensión de la empresa, ¿verdad? Que es la idea fundamental es que la conducta de colaboración entre las empresas que integran los procesos se maximiza el impacto en los clientes, va a reducir el riesgo general y va a mejorar la eficacia.
Entonces, parte de esto, la extensión de la empresa se basa en dos paradigmas que son básicos, que va a ser la información compartida y la especialización de los procesos. Y por último, lo que menciona son los proveedores de servicios integrados, que van a ser las empresas que van a desarrollar la práctica de subcontratar el trabajo en empresas especializadas en el desempeño de las funciones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Los proveedores de servicios logísticos tradicionales son como los famosos especialistas en transporte, ¿verdad? Para las grandes cadenas o especialistas en almacenamiento. Entonces, es parte, ¿verdad? De estos, de estas líneas, ¿verdad? De proveedores que tienen que mantenerse. Entonces, adelante. La capacidad de respuesta se basa bajo dos modelos que son sumamente importantes, que es el modelo empresarial predictivo, que es el que vemos en la presentación, y este modelo se basa sobre todo en prever la demanda de los clientes en el futuro. Las etapas comunes en el modelo empresarial predictivo son varios, que tienen que ver con la predicción, la compra de componentes, la fabricación, el almacenamiento y la venta de entrega. Entonces, este modelo empresarial permite eso. Hay otro modelo que se llama el modelo empresarial reactivo, que va a buscar reducir o eliminar la dependencia de las predicciones mediante una planeación conjunta y un rápido intercambio de la información entre ellos los participantes de la cadena de suministros. Y para ello el modelo empresarial tiene etapas también, que la venta, la compra de componentes, fabricación y entrega. Como podemos ver, los dos modelos pues tienen algunos en común, algunas características en común, simplemente de que el modelo empresarial tiene unas que no está contando dentro de su proceso. Entonces, parte de esto, hablamos acerca de lo que, adelante, además de los aspectos financieros propios, ¿verdad? Que es la conversión del efectivo, la minimización del tiempo de residencia, la rotación del efectivo, ¿verdad? Con respecto a esto, eh, en cuanto a lo que es el aspecto financiero, ¿verdad? Es como esa conveniencia de las estrategias basadas en el tiempo, ¿verdad? Que se van a medir a través de aspectos que son meramente financieros, la creación del valor que justifica los procesos más rápidos y más flexibles, ¿verdad? Y oportunos para que para poder atender a los clientes, que estos deben de ser a precios competitivos como tal. Entonces, esa conversión de esa parte efectiva en efectivo es el tiempo requerido para convertir la materia prima o las compras del inventario en ingresos por ventas. Entonces, los sistemas reactivos como tales, ¿verdad? Van a ser los beneficios de la conversión de ese efectivo a efectivo. Entonces, se comparten al administrar tanto la velocidad del inventario a través de la cadena de suministros. Otro punto importante de los aspectos financieros es la minimización del tiempo de residencia, ¿verdad? Que se refiere a esa cantidad del tiempo que un artículo permanece inactivo y el tiempo requerido para cumpla en su misión en la cadena de suministros. Por lo tanto, ahorita tenemos lo que es la rotación de ese famoso efectivo como tal. Adelante. Hay otro tema que es sumamente importante, que es parte de este capítulo que los correspondía, tiene que ver con la globalización y la transformación digital. Entonces, actualmente la globalización tiene que ver en el conjunto, ¿verdad? De todas las empresas, ¿verdad? A nivel mundial, y juega un papel muy importante en el mundo de los negocios, porque siempre van a estar en ese continuo, ¿verdad? Movimiento. Entonces, se ha estimado que el 90% de las demandas de productos es atendida por un suministro local, ¿verdad? Entonces, los países se vuelven cada vez más interdependientes, ¿verdad? Además, hay un gran potencial de crecimiento en las ventas, en la participación de los negocios globales y es impulsada por las grandes oportunidades que permiten aumentar la eficacia operativa. Entonces, a este se puede apreciar tres grandes áreas, ¿verdad? Que es lo que se menciona, que el mercado global es importante para contratar estratégicamente materia prima, se tienen significativas ventajas de lo que es la mano de obra al establecer operaciones en el extranjero, que eso es lo que buscan las grandes empresas,
y existe una legislación fiscal favorable que hace muy atractiva la realización de las operaciones de valor agregado a los países que son sumamente específicos. Entonces, la logística de esa internalización es distinta a las operaciones nacionales o regionales, ¿verdad? Y las principales diferencias se presentan en la distancia, ¿verdad? De los productos y cómo se abastecen, la documentación requerida para realizar las transacciones nacionales y comerciales, ¿verdad? La diversidad en las prácticas laborales, cada país pues tiene sus diferencias y el ambiente operativo local, las variaciones culturales y en la demanda, ¿verdad? Entonces, estos grandes factores, ¿verdad? Van a incidir en esto que les estaba comentando. Luego, lo que es la transformación digital, que es un punto sumamente importante también en esta cadena de suministros, ¿verdad? Es lo que implica una valoración, una reinvención completa de la operación general de una empresa, para asegurarse que se despliegue, ¿verdad? Por completo todo lo que son los beneficios de la famosa tecnología y que hoy es sumamente importante para que se pueda dar todo el proceso. Entonces, para que todo esto se pueda dar, se manejan bajo 6 paradigmas que tienen que ver con la administración basada en hechos, lo que se habla acerca de lo que es la flexibilidad, atención en el efectivo, recuperación rápida, intercambio y sobriedad. Entonces, a partir de todo esto es lo que se da, ¿verdad? A partir de estas cadenas que se han mencionado y cómo se hace, ¿verdad? Globalmente y local en los diversos países. A continuación, mi compañero va a seguir con el siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Dilana. Bueno, compañeros, el siguiente capítulo que vamos a explicar un poco es sobre las estrategias y planeación de la logística de la cadena de suministros. Hay que tener claro que cuando nosotros vayamos a desarrollar una estrategia, tenemos que tener esa visión clara de cuáles son los objetivos de las empresas. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a establecer cuáles son la parte de ver cuál es el objetivo que busca la empresa o cualquier tipo de compañía que busca de utilidades, cómo pueden sobrevivir en un tiempo, cómo podemos obtener rendimientos de inversión y cómo podemos aumentar esa participación del mercado y cómo podemos crecer. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a hablar de cómo crear estrategias, eh, ya sea funcionales, estratégicas o tácticas, depende de cada uno de ellos. Pero eso hay que tener claro cuáles son los principales componentes de una estrategia. Entonces, hay que tomar en cuenta primero las necesidades que tiene el mercado. En ese caso sería los clientes, los proveedores, los competidores y la misma compañía que se contemplan para poder analizar esas necesidades que se tienen. Entonces, parte del análisis tenemos que ver cuáles son esas fortalezas y debilidades que tiene la empresa o la organización para poder orientarlas desde el punto de vista de sus componentes estratégicos. Entonces, es súper importante que cualquier compañía, cualquier empresa, cuando vayamos a ir analizando esa parte operativa, vayamos y tomemos en cuenta que la visión de la organización tiene que ir enfatizada a la parte de lo que es, por ejemplo, la parte estratégica, el plan estratégico corporativo. Entonces, en esa parte vamos a tener que tomar en cuenta varios elementos. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar los factores externos de la compañía, que puede ser aspectos económicos, la parte política, la parte tecnología, la parte competitiva, que eso es parte de los factores externos que pueden influir en nuestro plan estratégico. Entonces, vamos a tener que analizar aquellos planes estratégicos funcionales que son más a nivel internos de la empresa. Entonces, podemos contemplar ahí como por ejemplo que es el marketing, finanzas, recursos humanos, etcétera. Pero en este caso, al ser la parte donde nosotros nos vamos a enfatizar, que es la planeación del sistema logística, que es una planeación estratégica funcional específicamente del departamento, vamos a desarrollar que esa relación que tiene, por ejemplo, ventas, finanzas, toda la parte que se va a producir, están contempladas acá. Entonces, este flujo de este plan estratégico lo que va a buscar es cómo podemos nosotros
desarrollar estrategias de logística, cadena de suministros, que sean de formas creativas para poder desarrollar una serie de estrategias positivas para las empresas. Entonces, eso es lo que nos va a hacer que aumentar y ser más competitivos a nivel mundial, que eso es lo que busca cualquier empresa a la hora de desarrollar, por ejemplo, algunas estrategias de logística que se vayan a enfatizar, por ejemplo, en algunas áreas que tengan que ver, por ejemplo, la reducción de costos, reducción de capital, que puedan desarrollar, por ejemplo, mejorar los servicios. Esos son algunos aspectos importantes que tienen que ver la parte de logística. ¿Cómo podemos nosotros como empresa reducir costos para poder hacer más competitivos, aumentar las utilidades, hacer inversiones? Y cómo podemos mejorar el servicio que estamos ofreciendo como compañía. Que eso en cualquiera de los elementos, cuando se vaya a desarrollar una estrategia, tenemos que definir los objetivos que tiene la compañía, cuáles son las estrategias que va a definir cada una de ellas, cuál va a ser el requerimiento de servicio que tiene dentro de la compañía y cómo nosotros lo vamos a poder lograr. Ya se defiere cuál va a ser la planeación estratégica, pero eso es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo que se va a tener que requerir y con base a eso vamos a desarrollar todo un sistema global de tácticas y técnicas que nosotros vamos a tener que definir en la parte de lo que tiene que ver la parte logística. Y con eso, el hecho que nosotros vayamos a diseñar una parte de esas estrategias de la parte integrada, de la parte logística, tenemos que medir y al final de la presentación vamos a explicar de que todas las estrategias que nosotros vayamos a crear dentro de una organización, necesitamos crear indicadores de KPI, indicadores para evaluar el desempeño y cómo está funcionando nuestra organización y qué estamos, si lo estamos cumpliendo o no con el objetivo que se estableció para la empresa, para la compañía. Por eso es que se habla que dentro de los niveles de planeación tenemos tres, que es la parte de niveles de planeación estratégica, que es vamos a analizar un tiempo determinado, vamos a analizar qué es más a largo plazo, se habla de más de un año, normalmente la planeación estratégica se habla más de un año, que vamos a tener que definir, vamos a tener que ser más a largo plazo. Ya hablamos, por ejemplo, de estrategias tácticas que son más a medio plazo, que nosotros vamos a ir desarrollando tácticas a conforme vamos a ir cubriendo esas necesidades que tiene la empresa para poder determinar qué podemos abarcar, para poder disminuir costos, si nos vamos a enfatizar lo que es, por ejemplo, transporte, y la parte operativa, que normalmente la parte operativa son decisiones que se van a ir tomando el día al día, por eso se dice que se refieren a decisiones a corto plazo. Entonces, todo eso se van a ir definiendo algunos elementos tácticos, depende de la decisión que nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, si hablamos dando un ejemplo de una estrategia, una decisión de estrategia, podemos definir, bueno, dónde vamos a tener, por ejemplo, número de almacenes, cuántas plantas vamos a abrir, cómo va a ser la política de inventario, las políticas de pedidos, cómo se van a manejar los equipos. Entonces, toda esa parte que nosotros vamos a tener que definir son estrategias más a largo plazo porque van a tener que requerir mucha inversión para poderlo hacer, por decirlo así, de forma inmediata. Entonces, van a ir teniendo que ir creando técnicas o estrategias de la parte de la compañía. Tenemos lo que es la parte de decisiones tácticas que tiene que ver más desde el corto plazo, ya sean, por ejemplo, ver la parte de los inventarios, la parte de lo que tiene que ver el arrendamiento, ver, por ejemplo, la parte de servicios, que es importante. Y si nos vamos a la parte operativa, ya íbamos a hablar de cómo está manejando la compañía todas las decisiones estas. Por ejemplo, la asignación de rutas de despacho, que podemos ver un ejemplo ahí, la parte de aprovisionamiento, la parte cómo se van procesando los pedidos. Entonces, ya más el día a día, esas decisiones se van a ir tomando en ese momento. Entonces, eso es para que veamos esa parte de lo que tiene que ver las estrategias en esa área. Viene otro tema interesante dentro de las tomas de decisiones cuando se van a desarrollar estos elementos, que es el triángulo de toma de decisiones de logística. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las estrategias en la parte logística, cuando vayamos a definir en lo que tiene que ver con el objetivo del cliente, están en tres ramales importantes, que es la estrategia de inventarios, la estrategia de transporte que nosotros vayamos a hacer y la estrategia de ubicación. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Por ejemplo, si nos vamos a definir en lo que tiene que ver las estrategias de inventarios,
cómo se van a manejar esos niveles de inventarios, cuáles van a ser los óptimos de cada uno de ellos, cuáles van a ser los costos, cada cuánto rotan esos inventarios, cómo se están utilizando esos artículos, cuáles son los métodos de control que están utilizando las compañías o la parte de las cadenas de suministros. Entonces, nosotros nuestra parte de estrategias de inventarios para poder mejorar desde el punto de vista de servicio tiene que ir en esa línea. Ahora, si nos vamos a enfatizar en estrategias de ubicación, ¿dónde voy a ubicar un centro de distribución? ¿Dónde voy a ubicar mi planta? ¿Dónde voy a ubicar, por ejemplo, un sede? Porque todo eso nos va a nosotros a determinar cuál va a ser el número, dónde va a estar ubicado, cuál va a ser la asignación que nosotros vayamos a hacer y cuáles son, si voy a tener almacenes que van a ser propios míos o los voy a alquilar, que eso también se determina. Eso va a ir determinando según las necesidades de mis clientes que voy a tener. Y una de mis estrategias dentro de la parte de toma de decisiones es la parte de transporte. ¿Cuál va a ser la forma que voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mis rutas que voy a utilizar? ¿Cuál va a ser los tamaños? ¿Cuál va a ser los conciliados? ¿Cada cuánto voy a tener que enviar mis envíos? Todo eso nosotros lo vamos a tener que ir difiriendo porque las partes de la cadena de suministro se van a ir definiendo según las necesidades que va teniendo cada uno de mis clientes. Y eso me lo va a ir definiendo por ejemplo, algunos aspectos relacionados al cliente. El cliente es, por eso que ustedes ven en ese triángulo, que es más a nivel interno y es el que va a envolver a todos los otros elementos o integrar en este caso. Hay un elemento que es importante tomar en cuenta dentro de lo que tiene que ver la parte de costos de transporte y la parte de inventario, es qué es lo que es más factible para una empresa. Por eso es importante que dependa del costo que nosotros tengamos, qué es más barato para nosotros, para la hora de hacer, por ejemplo, distribución, desde la parte de logística, cómo podemos llegar a nosotros los clientes nos envían a nosotros. Eso es, hay que analizar la parte de costos fijos, los parte de los costos variables que pueden estar influyendo, cuáles son algunos elementos que vamos a tener que tomar en cuenta a la hora, por ejemplo, pago de fletes, pago de pedidos, inventarios, la parte de lo que tiene que ver, la parte de almacenes fiscales, si vamos a exportar o estamos importando. Entonces, hay que ver qué es más factible para nosotros. Por eso que ustedes ven acá, a mayor velocidad, mayor entrega de pedido, el costo va a ser mayor. Por ejemplo, en el caso de la parte aérea, el costo es súper elevado. Una de las ventajas que tiene estas es que usted no va a poder mandar grandes cantidades de artículos, inventarios. Puede ser muy rápido, sí, puede ser muy rápido, pero el costo es muy alto. Relacionado, por ejemplo, a lo que tiene que ver la parte de ferrocarril, que el costo de servicio en esta es relativamente, en algunos casos es medio, no tiene un alto costo, pero la velocidad es un poco baja comparado con la parte de camiones, que es por eso que se habla un punto de equilibrio ahí, que es como lo más, por decirlo así, más relativo. Entonces, ese concepto de costos totales, nosotros tenemos que analizar todos los costos que vayan a estar influidos en la parte logística, porque eso nosotros nos va a impactar para una empresa, porque nosotros tenemos que ir viendo qué nos sirve para la organización. Entonces, eso es uno de los elementos importantes cuando hablamos de la parte del concepto costo total, que para las empresas va a tener que influir en algunos elementos y aspectos claves para la organización. Después, hay otra parte interesante acá de a la hora de seleccionar las estrategias de un canal, cuál es el canal más adecuado. Tenemos dos, que es la cadena de suministros eficientes, utilizando para la parte de almacenamiento, y tenemos la cadena de suministros con capacidad de respuesta, pero suministros por pedido. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Si nosotros hablamos desde el punto de vista de estrategia de suministros por almacenamiento, nosotros aquí vamos a ver cómo podemos sacar la mayor eficiencia de nuestros recursos y cómo podemos utilizar los inventarios para hacerlos más adecuados y hacerlos mucho más efectivos. Por eso que se habla es, bueno, produzcamos con base a lo que nosotros podemos almacenar y cómo lo vamos a almacenar y cuáles son esas estrategias de lo que tiene que ver con cada uno de ellos. Después, si vamos a hacerlos por suministros por pedido, ¿cuál va a ser la capacidad que va a tener nuestro pedido, nuestra planta? ¿Cuál va a ser esos tiempos de entrega? Y si van a tener algunos elementos claves, por ejemplo, en el procesamiento de esos pedidos, si ya va a ser como más individual y no más a nivel por lote, que es, por ejemplo, lo que hace el almacenamiento. Entonces, aquí hay que tener claro
que depende del producto y el servicio que nosotros estamos haciendo, eso nos va a nosotros a impactar cuál sería la forma por el cual sería mucho más factible utilizar cadenas de suministros relacionadas a nuestros productos. Entonces, eso es uno de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta en las cadenas de abastecimientos. ¿Qué es más factible? Hacerlos por almacenamiento, hacerlos por pedidos. Eso es uno de los elementos importantes que hay que analizar en la parte de los costos finales. Y para finalizar, dentro de lo que es, como les comentaba ahora al inicio, todas estas estrategias que se vayan a tener que ir creando, nosotros tenemos que medirlo. Por eso es importante tomar en cuenta tres elementos básicos, porque en la cadena de suministros tenemos que medir los rendimientos, tenemos que comprobar cómo se están tomando en cuenta, porque tenemos que medirlos desde el punto de vista flujo efectivo. ¿Cuánto es el dinero que genera esa estrategia? ¿Qué es lo que estamos logrando por esa estrategia? Ya sea disminución de inventarios, cadena de suministros, cómo podemos desde el punto de vista de los activos, la parte de los ahorros, qué podemos hacer como organización, las estrategias que van enfatizadas a los ahorros, cómo lo podemos hacer para aumentar las utilidades y la parte de rendimiento sobre inversión, que como empresa, como compañía podemos hacerlo más eficientes a la hora de hacer las inversiones, que sean inversiones totalmente correctas y después que no nos vayamos a repetir como empresa que esa inversión que hicimos al final nos salió más cara. Entonces, son tres elementos que al final nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo podemos definir y cómo podemos nosotros tomar en cuenta para poder eh, desarrollar estrategias que sean competitivas para nuestra empresa. Y para finalizar, uno de los aspectos importantes acá, tomando en cuenta lo que explicaba un poco Ilana, muchas de las organizaciones lo que va a buscar es cómo podemos reducir costos. Al final, la cadena de suministro, la parte logística, lo que buscamos es que las estrategias que se vayan a desarrollar tienen que ir en relación a costos. ¿Cómo podemos disminuir esos costos? ¿Cómo nos ayudan a nosotros reducir los riesgos que estén asociados a esa actividad que nosotros estamos desarrollando? ¿Cómo podemos controlar esos inventarios para poder que no sea ni mucho inventario ni poco? Entonces es uno de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y cómo podemos, al final de cuentas, todo está en conforme al cliente. Por eso es importante establecer que las estrategias que vayan a desarrollar o las estrategias que se vayan a tener que crear tienen que ir en pro de los clientes. Y eso que nos va a ayudar a nosotros en sacarle provecho a los espacios que tenemos en el almacén, porque si tenemos un buen control de los inventarios, si tenemos un buen control o las estrategias que vayan enfatizadas a la parte de aprovechamiento, a la parte de mejorar la parte de costos, capital, mejorar el servicio, cómo podemos reducir los tiempos, eso todo nos va a ayudar a nosotros para poder crear estrategias mucho más eficientes, estrategias que vayan a determinar que las estrategias de cadena de suministro sean mucho más efectivas y que nosotros nos van a ayudar a nosotros para poder reformular o formular nuevas estrategias que sean efectivas en pro de lo que es la logística y la cadena de suministros. Entonces, compañeros y profesor, eso sería nuestra presentación de mi compañera Ilana y mi persona. Entonces les agradecemos mucho y ahí estaríamos observando los comentarios del foro. Muy buenas tardes a todos.